también puntualidad a este evento que estaba convocado a las 18:30, para todos aquellos que fueron puntuales, agradecerles porque varios se conectaron un ratito antes. En primer lugar, en nombre del Instituto Levenson, agradecerles a todos y a todas que hayan aceptado esta invitación a este conversatorio, en nombre de su presidenta, Hernán Rossi, de su vicepresidenta, Ana Sarmiento. Acompaña hoy Gonzalo Arias, que es director de operaciones del Instituto Levenson. También varios miembros del instituto, Vilma del observatorio. Hoy estoy segura que se está conectando Natalia Yáñez de Tierra del Fuego, que es parte del Consejo de Administración. La mayoría de los que están acá, pero hay muchas otras personas que se han sumado a participar, conocen al Instituto Levenson. Nosotros intentamos que a través de estas herramientas generemos estos espacios de participación ciudadana y de insumos para las políticas públicas. Me parece que la temática de hoy es muy convocante. Hoy el tema que nos trae acá tiene que ver con el grooming. Y le pusimos ese nombre sorprenda porque lo que estamos intentando es un llamado de atención, porque sabemos que es un delito, un acoso que se da a través de las redes, y en este momento de pandemia, hace un año no imaginábamos lo que íbamos a pasar, no imaginábamos que íbamos a estar un año. Hay algunos micrófonos y hacen interferencia, así que les vuelvo a pedir, o sea, que los silenciemos. Vamos a tratar nosotros de hacer el trabajito, pero les pedimos encarecidamente que cuando se conecten silencien los micrófonos. Como les decía, hace un año no imaginábamos el momento que estamos viviendo en el mundo entero, y sobre todo vemos que la pandemia lo que trajo como colación es que los niños, las niñas y adolescentes se han volcado a todo lo que tiene que ver con Internet, con las redes sociales, y también la educación ha tenido un giro de 180 grados, porque este complemento muchas veces educativo se volvió el 100% para muchos de los niños, niñas y adolescentes. Entonces hoy las estadísticas muestran que el grooming y el porcentaje de acoso en niñas y niñas ha subido exponencialmente. Yo no voy a hablar de la temática en concreto, pero sí creo que nosotros, desde este instituto de formación y de pensamiento, tenemos que generar estos disparadores. Hoy vamos a contar con nosotros a dos legisladores. Uno, un legislador del ámbito provincial, el legislador de la provincia de Santa Fe, y otra, una diputada nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Carla Carrizo, que seguramente muchos la conocen, una militante política y actualmente diputada nacional. No solo está involucrada en temas como partidos políticos, como órganos de control, participación política, sino que es una fuerte militante de la ampliación de derechos, de los derechos de las mujeres, y también una militante de la defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes, y por eso creemos que su palabra es muy valiosa, su experiencia legislativa es muy valiosa para contar en este conversatorio. Y a Sergio Checho Basile, que es diputado provincial y que viene desde hace varios años trabajando en la temática del grooming, en la concientización y en la prevención, porque entendemos que desde todos los ámbitos tenemos que generar herramientas que nos permitan combatirlo. Hoy vamos a qué es el grooming, de cómo combatirlo, de qué medidas de prevención y de articulación en todos los ámbitos. La idea es que cada uno de ellos puedan hacer una exposición y que después abramos a las preguntas, para que nadie de los que esté acá se quede con alguna duda, para que salgamos de aquí
sabiendo un poco más y pensando qué cosas podemos hacer para trabajar desde el ámbito que nos toque, como papás, muchos de nosotros, en las organizaciones sociales. Hay muchas organizaciones muy importantes, como Grooming Argentina, y como otras que trabajan la temática, y me parece que ahí está el kit de cómo tenemos que trabajar esto, que es en conjunto. Nuevamente agradecerlo, somos alrededor de 100 personas, de nuevo 186 inscritos hubo para esta charla, significa que es una temática que nos atraviesa a todos, que veo gente de todo el país, es decir, sabemos que las estadísticas hoy lamentablemente son negativas. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde el Ministerio Público Pupilar, habló de un 30%, UNICEF habla de un 200% de crecimiento de los niños y niñas víctimas durante la pandemia, y nos encontramos ante un escenario nuevamente con esta segunda ola, en donde este complemento para los niños y niñas va a ser su medio o su vehículo educativo, y tenemos que pensar cómo proteger esos derechos humanos también a la hora de que ellos estén frente a Internet, frente a las redes sociales. La idea es que comience Sergio Checho Basile, nos va a dar un pantallazo general, nos va a contar su experiencia como legislador, y no solo en lo que tiene que ver con la presentación de leyes, como les decía, sino en su trabajo y en las herramientas que pensó que podían servir para abordar esta temática. Y después le vamos a dar paso a Carla. Así que, bueno, bienvenidos todos, muchas gracias por estar, y los dejo con Sergio. Gracias, Caro. Bueno, primero agradecer a todos y a todas las presentes que están en esta charla tan importante. Agradecerte a vos, Caro, y por intermedio al Instituto Levenson, a Carla Carrizo por la predisposición de compartir este espacio que entiendo que sirve de reflexión, como vos bien decías, para una problemática que nos afecta cada vez más, como es el grooming. Vos lo dijiste también, grooming es un delito que se encuentra ya en nuestro Código Penal desde el año 2013, con una pena de 6 meses a 4 años de prisión, que como para que entendamos la gravedad, y decirlo de alguna manera, grooming es el acoso sexual de un adulto hacia un niño, niña o adolescente por intermedio de Internet. Cuando podemos hablar de un caso emblemático, vamos a referirnos de Micaela Ortega. Micaela Ortega fue asesinada en la ciudad de Bahía Blanca en el año 2016 por un varón adulto de 29 años, de apellido Luna, Jonathan Luna, que se hizo pasar por una amiga de ella, de Micaela, con un perfil llamado La Roche de River, es un perfil falso, inventado, que se contactó a través de Facebook con ella. En el transcurrir de ese contacto, este muchacho realmente la convenció de que Micaela vaya a su casa, porque justamente Micaela se había peleado con su madre momentos antes, en esa semana, y la convenció de que la iba a buscar su primo. Micaela no supimos más nada de ella, su familia la estuvo buscando más de un mes. Micaela apareció muerta, estrangulada, con golpes en la cabeza. Este asesino realmente se lo pudo detener por una investigación muy concreta de ese caso. Fue emblemático porque es el primer caso, con primer juicio y condena en Argentina de grooming y femicidio. Micaela Ortega para nosotros siempre fue ese faro a seguir, porque realmente no queremos más de este tipo de casos en la República Argentina. Sin dudas, en este transcurrir del tiempo, en la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Santa Fe, donde vivo actualmente, y también hemos hecho un gran trabajo en el Consejo Municipal, podemos mencionar muchos casos en localidades como Esperanza, cerca de Santa Fe, de la ciudad, ¿no? Hoy quizás los casos se hacen más visibles, pero entiendo que también da la visibilidad este tipo de charla, este tipo de participación que es sumamente importante.
Mira, Pauli. Cuando mencionábamos que es un delito y que es a través de Internet, y cuando hablamos de Internet hablamos de todo, ¿sí? Hablamos de las redes sociales, como Facebook, que mencioné en este caso emblemático, como hablamos de Instagram, de Twitter, de TikTok, de juegos en red, de WhatsApp, ¿sí? Como para mencionar algunos. Y cada red social tiene una característica, también su particularidad. Es muy probable que Facebook lo utilicemos a la gente más grande, los adultos, donde uno puede hacer comentarios, poner imágenes, mencionar lo que hace en el día a día. Pero también muchos adolescentes se vuelcan a Instagram porque tiene otra dinámica de músicas, de imágenes que realmente hace mucho más llamativo y que obviamente atrae a los adolescentes. Y también nosotros, con el transcurrir del tiempo y el trabajo que venimos realizando, vemos con mucha preocupación los juegos en red y el WhatsApp. Primero, juegos en red por una situación de que muchos delincuentes se hacen pasar por jugadores en estos sistemas, en estas plataformas, y a partir de esos juegos hacen y generan un contacto y una confianza que quizás después de eso puede transmitirse en el pedido de un teléfono para poder comunicarse vía WhatsApp. Y WhatsApp es una red social que también entendemos que es muy peligrosa porque es muy difícil identificar quién está del otro lado. Cuando vemos WhatsApp, un perfil, tenemos una foto y una leyenda solamente, y quién no ha recibido mensajes en su celular de números desconocidos. Y es ahí donde creo que hay que hacer hincapié en tecnologías de la información, como la conocemos, que son las TICs, más en este contexto de aislamiento que lo mencionaba Corelina en su introducción, donde la hiperconectividad y la falta de vinculación social en lo presencial hace que nuestro espacio público termine siendo una pantalla digital. Y sin duda niños, niñas y adolescentes son quienes más utilizan Internet y sus redes de comunicación, y aquí es lo central donde uno intenta que este tipo de participación nos sirva de disparador para más prevención, para más reflexión, pero sobre todo para más conocimiento. Debemos apuntar, y esto también forma parte de una cuestión que quiero dejar como concepto, debemos apuntar a lo que es la convivencia digital. Este concepto de convivencia digital necesita de asesoramiento, necesita de un rol de adultos activo, como bueno, veo acá la mayoría de los presentes que están interesados en este tema, pero necesitamos más allá de ese rol activo del adulto, debate, información de calidad, porque quizás a veces se malinterpreta que cuando uno se maneja en este soporte digital, como una computadora, como un celular, es difícil de distinguir qué es lo virtual de lo digital. Porque muchos chicos dicen, y lo pongo como ejemplo, dice, bueno, yo en redes sociales puedo decir total lo que yo quiera, total nadie me dice nada, total es virtual, porque virtual es algo que no es real. Ahora, lo que hacemos en las redes sociales tiene una consonancia muy inmediata en la realidad, en nuestra cotidianidad, por eso también traía a colación el caso de Micaela Ortega. Lo digital, esta conversación digital, es el soporte. Nosotros hoy, más en esta situación excepcional que estamos viviendo, indudablemente encontramos en estas pantallas esa comunicación, y también el delincuente encontró un lugar para poder hacer daño a nuestros niños, niñas y adolescentes. Particularmente en Santa Fe venimos trabajando desde el año 2016, haciendo charlas de prevención, en casi ya llevamos 100 charlas realizadas, no solo en la ciudad, sino también en toda la provincia, llegando a instituciones como escuelas, clubes, vecinales, organizaciones que nos han solicitado la presencia, pero no nos quedamos solamente con encuestas anónimas para saber y conocer más sobre el uso de las redes sociales de nuestros niños, niñas y adolescentes, si sabían de la existencia del delito de grooming, qué conocimiento tenían, si en el uso de Internet tenían contactos con personas desconocidas y de qué manera, si eran supervisados por sus adultos de confianza en el uso de Internet, y entre otras preguntas también nos llevó a pensar que teníamos que generar un formato mucho más amigable, mucho más dinámico, y es por eso que creamos la página web contraelgrooming.com.ar, a que también invito a que ingresen y que vean que se puede utilizar de manera interactiva para conocer un poco más de los conceptos de grooming y poder también interactuar con nuestros niños, niñas y adolescentes.
De hecho, hay escuelas en la ciudad de Santa Fe que han utilizado esta página web para poder hacer trabajo sobre la temática, lo cual nos pone muy orgulloso y realmente reconforta que se tome como una plataforma de trabajo para prevenir este delito. Yo no quiero aburrirlos, pero quiero dejarle algunas cuestiones que son centrales para nosotros y sobre todo elementos y herramientas de prevención para reconocer riesgos. Y entrando directamente en lo que es el delito, primero es necesario reconocer cómo es la forma de actuar de los acosadores, que generalmente se identifican en fases. Lo decíamos en el caso de Micaela Ortega. Primero lo que intenta el delincuente, el acosador, es generar un contacto, un acercamiento, lo puedes hacer a través de un perfil falso, como no, pero es una posibilidad. Intenta hacerse amigo, intenta establecer una relación de amistad, de estrecha confianza, y como también cada uno de nosotros tiene días malos, tristes, quizás encuentra en las redes sociales esa persona que nos va a decir cosas lindas, que nos va a tratar bien, y es muy probable que esa conducta sea muy, muy del delincuente, ¿no? Porque va a intentar siempre tener esa confianza, ese diálogo de agrado para su víctima, porque indudablemente ahí va a encontrar un mejor lugar para hacerse cada vez más amigo o amiga. Y después empieza a generar el pedido de contenido, donde hay solicitud de imágenes que son de índole sexual o erótico, y es ahí donde tenemos el mayor riesgo y empieza a tener un tinte más peligroso esa conversación o ese chat. Y después de ese pedido, porque bueno, la amistad también lo va permitiendo, porque se van conociendo cada vez más, porque esa confianza permite quizás en el uso de la razón de nuestros niños y niñas adolescentes, decir que bueno, puedo enviar una foto de esa índole, perdón, empieza el ciberacoso, ¿no? Empieza la amenaza, porque quizás quiere más contenido de ese estilo, porque quizás nuestros niños y niñas adolescentes empiezan a ver que algo está pasando, que algo preocupa, que esa insistencia de pedidos de más imágenes de índole sexual ya nos genera miedo, nos genera una alerta y no queremos mandarle más ese tipo de material. Y ahí esa amenaza, ese miedo, siempre trae a colación el pedido de encontrarse personalmente. Porque bueno, pongo como un ejemplo, el delincuente va a decir, bueno, así que vos no querés mandarme más fotos, más videos como lo hacías antes, encontrémonos, conozcámonos personalmente, porque nos llevamos muy bien, porque es el momento, va a intentar convencerlo o convencerla de la mejor manera para bueno, lograr su objetivo, que es el encuentro personal y el acoso de manera presencial. Y ahí donde ingresa el rol del adulto en la prevención, porque también ese niño ni adolescente que se ve amenazado, que tiene miedo, debe encontrar en el adulto de confianza esa persona con quien hablar. Y también el adulto tiene que empezar a dialogar con los niños, niñas y adolescentes, buscar el mecanismo de charla, de diálogo permanente, para hacerles saber que pueden existir perfiles falsos, para poder hacerles saber que existen amistades engañosas, que existe la figura del anonimato. Y hay un concepto también que quiero dejar y transmitir, que lo venimos utilizando hace mucho tiempo, que en Internet no todos son lo que dicen ser. ¿Sí? Si nosotros tenemos eso en la cabeza, es muy probable que podamos transmitirle a nuestros niños, niñas y adolescentes esa idea de que bueno, tengamos la alerta siempre, que podemos quizás estar hablando con un desconocido, por más que lo conozcamos a través de una pantalla. Tenemos que resguardar la imagen de nuestros niños, niñas y adolescentes. No toda imagen es comunicable. Todos tendemos a decir, bueno, estoy caminando por acá, estoy haciendo algo con mi familia, que selfie por un lado, que selfie por el otro. Siempre intentamos transmitir en las redes sociales lo bien que estamos, lo mal que estamos. Nuestra vida pasa por las redes sociales y más en edades más tempranas. Entonces, lo que digo es, no todo es comunicable, no toda imagen es comunicable, no todos podemos poner en las redes sociales, tenemos y debemos cuidar nuestra imagen y nuestra integridad física de los más vulnerables, que son los niños, niñas y adolescentes. Y también quiero transmitirle que somos de la idea de no prohibir, ¿sí? Intentamos poner en el debate la palabra evitar. Evitar, por ejemplo, el uso de videollamadas con quien no conocemos personalmente, o conocemos solamente a través de Internet, como lo decía anteriormente. Quizás en el WhatsApp, esos números que nos llegan, ese contacto desconocido,
empieza a tener un mayor diálogo con nuestros niños y adolescentes y se generan videollamadas. Hay que evitar eso, hay que tratar de que nuestros niños, niñas y adolescentes no lo hagan. Evitar el uso de cámaras web que innecesariamente se pueden utilizar y quizás eso permita que del otro lado el delincuente haga captura de pantalla de nuestra imagen sin nuestro consentimiento. Y lo más difícil en este mundo de las comunicaciones es evitar dar información personal, sobre todo los más chicos, tener nombres y apellidos completos en las redes sociales hay que evitar, hay que intentar poner seudónimos, hay que evitar decir o charlar o en ese diálogo que se hace a través de las redes sociales, evitar decir qué horarios de ingreso y egreso tienen del colegio, horarios de trabajo de los adultos que conviven en nuestro hogar, porque bueno, esa información es muy valiosa, que quizás en el marco de la confianza se dice naturalmente y no se tiene en cuenta el riesgo que eso acarrea, sobre todo cuando le estamos dando una información muy sensible a una persona que sin duda puede ser un delincuente del otro lado de la pantalla. Y en el caso de las contraseñas en dispositivos, es muy importante primero que casi todos utilizamos contraseñas en un dispositivo por prevención, por si nos roban el celular, o por si perdemos la tablet, o porque bueno, quizás tengamos algún inconveniente. Lo importante es tener esa contraseña, pero en el caso de los más chicos o chicas, intentar que esa contraseña la sepa alguien de confianza, que esté en la casa porque quizás pueda pasar algo y no nos damos cuenta que nuestros niños y niñas adolescentes están dialogando con otras personas y se encuentran personalmente, que es el peor de los escenarios, y nosotros no sabemos cómo, quizás si el dispositivo queda en casa, no podemos acceder, así que lo que intentamos siempre es que cuando hay una contraseña en un dispositivo, alguien de la familia lo sepa, alguien de confianza lo sepa, más allá de la propiedad y el titular de cada dispositivo. Y una vez teniendo todos estos mecanismos de prevención y si detectamos que algo está pasando, intentemos hacer como adultos que nuestros niños, niñas y adolescentes nos cuenten todo lo que pasa en Internet, todo lo que hacen en Internet, que nos cuenten con libertad, con sinceridad, como nosotros lo hacíamos y lo seguimos haciendo, que le preguntamos cómo nos va en la escuela, cómo nos va en el club. Bueno, podemos preguntarle, tenemos que dialogar qué están haciendo en Internet, si se conocieron con alguien, si les pasa algo, porque quizás han cambiado algún tipo de actitud y es probable que algo esté pasando en las redes sociales y nosotros no nos demos cuenta. Es importante el diálogo, es importante reforzar que también Internet es un medio, es un espacio que nuestros niños, niñas y adolescentes utilizan y es importante que nosotros indaguemos, no desde la prohibición, sino desde esa empatía que tenemos que hacernos con nuestros niños, niñas y adolescentes para empezar a sentir que algo puede llegar a ocurrir. Y si eso ocurre, hay que escucharlos sin avergonzarlos, sin culparlos. Es probable que reconozcamos un caso, ahí tenemos que actuar de manera inmediata, pero no hay que borrar ni modificar lo que pasa en un chat, en las conversaciones, porque eso es una evidencia fundamental para llegar al delincuente. No hay que hacerse pasar por nuestros niños ni adolescentes si reconocemos que alguien está agrediendo a nuestros niños ni adolescentes a través de Internet. No hay que hacerse pasar por ello, no hay que amenazarlo, no hay que increpar al acosador porque se puede escapar, porque puede bloquear la conversación y ese delincuente va a seguir libre y no lo vamos a poder detener. ¿Y cómo lo vamos a detener? En la medida que nos damos cuenta y tenemos toda esta información, es realizando la denuncia. En cualquier comisaría, con la precisión de los datos que le mencionaba anteriormente, lo pueden hacer acá en la provincia de Santa Fe, en los centros territoriales de denuncia, o en la misma página del Ministerio Público de la Acusación, vía web, o también dirigiéndose al Ministerio Público de manera presencial. Y por supuesto, cada vez que hagamos esa denuncia, mejorar las condiciones de seguridad de nuestras redes, de nuestros perfiles públicos, también poder configurarlo para que sea solamente para nuestros amigos, empezar a tener un poco mejor la idea de qué contenido subimos, de qué manera y de qué forma también podemos cuidar a nuestros niños y niñas y adolescentes. Para cerrar y no aburrirlos tanto y quedar a disposición de ustedes en lo que pueda ser algún tipo de pregunta, y volviendo a reiterar el agradecimiento porque creo que es fundamental seguir charlando sobre el grooming para que no nos sorprenda, como decía esta invitación. Lo más significativo es que tenemos que estar atentos cada vez más
El grooming realmente es un delito que está pasando, que pasa, que no está fuera de la calle, sino que también está dentro de nuestra casa, a través de las pantallas digitales. Es lo más peligroso, nos sentimos muy vulnerables al saber que un delincuente se mete en nuestra casa a través de una pantalla, en este caso en una relación, en un diálogo, en una conversación digital, y que no podemos como adultos hacernos los desentendidos. El mundo digital ya está, llegó para quedarse, no puede ser ajeno a las decisiones que tomemos, y en este caso, tanto Carla como quien les habla, en las decisiones también de políticas públicas, porque entendemos que es importante tener este tipo de debates, esta participación, porque seguramente vamos a poder desarrollar mejores ideas y obviamente tener esta charla como ejemplo y replicarlo en distintos lugares del país. Agradezco nuevamente la posibilidad, estoy a disposición para preguntas y bueno, espero que sea del agrado y que haya servido este tipo de herramientas que nos permite generar una mejor prevención para lo que es el delito de grooming. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Checho. La verdad que el trabajo que venís realizando es impecable. Bueno, ahora como le decía al principio, le vamos a dar paso a Carla. Bienvenida, Carla, y de nuevo muchas gracias por estar. Este es un Zoom bien federal, hay de Chaco, de Santiago del Estero, gente de Tierra del Fuego, Santa Fe, Capital, provincia de Buenos Aires. La verdad que hay mucha gente, así que bueno, como siempre, un gusto tenerte. Bueno, primero agradecerles enormemente, es un placer ver muchos amigos, agradecerle al Levenson, a los amigos y amigas del Levenson, que bueno, venimos trabajando hace tanto, los veo crecer y es un espacio que realmente nos ayuda a detenernos en temas que a veces no salen en los medios, pero que atraviesan a las personas reales, en este caso a los niños, a las familias, a los padres. Les digo que, estos temas que a veces no tienen tanta masividad en los medios, que está cada vez más endogámica con la élite política, digo, los dirigentes que trabajamos en esto, la verdad que son los que podemos llegar a cambiarle la vida a los protagonistas reales de Argentina. Así que, la verdad, me encantan estos espacios. Sergio, Checho, Basile, leí tu proyecto, me encantó. Creo que hay que replicarlo en todas las provincias, porque la verdad que son poquitas las que empezamos a tener políticas que lleguen a los protagonistas. Y entonces, a mí una de las cosas y así quiero empezar un poco la charla, de lo que decían los fundamentos del proyecto de Sergio, bueno, ¿qué es el grooming? Es una de las formas de violencia a la integridad sexual de los chicos, que ya ocurrían. O sea, todas las formas de violencia que vemos en el ámbito digital son las formas de violencia que veíamos en el ámbito presencial. No son tipos de violencias nuevas. Es decir, la modalidad se va sofisticando, pero en el mundo digital se traducen a esa escena novedosa que hoy atraviesa nuestras vidas, casi el 80% de nuestras vidas, pero eran formas de violencia presenciales explícitas, que las veíamos, solo que hoy sentimos que conviven con nosotros y no sabemos posicionarnos. Entonces, yo quería 4 puntos, había organizado un poco la charla, los machetes. Lo primero, por eso, volver sobre posicionar la infancia y la adolescencia en la Argentina, las formas de violencia, cuántas son, dónde se ubica el grooming dentro de este universo de distintas formas de violencia. Segundo, bueno, lo explicó también Sergio, pero ¿cuánto? ¿Cuál es la magnitud? ¿Cuál es la magnitud del grooming en particular y las violencias? ¿No? ¿Cuánto? ¿Dónde ocurren más? ¿Cómo? ¿Cuál es la mirada del Estado? ¿Qué hizo el Estado? Y hablo a nivel nacional, el Congreso, cómo están las provincias y qué podemos hacer. Esa sería un poquito la estructura de la charla, también para no perderme, porque fue muy rico todo lo que dijo Sergio. Pero bueno, vamos a las formas de violencia de los niños, niñas y adolescentes. Hay 4 formas de violencia. Algunas son tan explícitas y visibles que nos hemos acostumbrado y parecen que no existen. Voy a la principal violencia, que es macro, la violencia económica. La violencia económica transitamos todo el tiempo. El 50% de los niños, niñas y adolescentes en la Argentina es pobre. Esa es una violencia explícita pero invisibilizada en la Argentina. Celebro la IFE, ojalá que siga en un contexto de emergencia, pero tenemos la violencia macro, se ve en esas ayudas, pero digamos a nivel presupuestario no se hablan de esos contrastes. Miren,
los niños no están representados como debería ser en función del nivel de pobreza estructural que tienen en el presupuesto argentino. Si uno compara todo lo que hablamos de adultos mayores y todo lo que hablamos de infancia y adolescencia, es abismal. El 14% del PIB argentino va a adultos mayores de Argentina. Está bien, está muy bien. ¿Cuánto es de ese universo el índice de pobreza? Solo el 10%. Hablamos de las mínimas, para abajo, de las pensiones que todos conocemos. Vamos al universo de niños, niñas, adolescentes. ¿Cuánto incide todo lo que reciben? Todo. En concepto de educación, de IFE, de asignación universal, todo. 7%, con un poquito, tal vez 8%. ¿Cuál es el índice de pobreza de esa población? Como media del país, 42-43. En algunas provincias, 57% de pobreza estructural. ¿Dónde tenemos que invertir más? ¿Cuál es la simetría? No podemos hablar del futuro, bueno, porque tenemos este presente. Entonces, la primera forma de violencia es económica. Y estamos acostumbrados a eso, no puede ser. Después está la violencia micro, que nosotros este año, a partir de la pandemia, descubrimos, por ejemplo, en algunas provincias, todo lo que es la violencia económica, que es el litigio de familias que se separan y demás. Ustedes saben que durante la pandemia, la cuota alimentaria, cuando estaba judicializada, las madres tenían que ir a buscar un cheque al Poder Judicial, no estaban digitalizadas la cuota alimentaria. Entonces, hablo de eso para decir ejemplos concretos de la violencia económica de niños y adolescentes en Argentina. Violencia emocional, la otra forma de violencia, que es muy importante, y que lo transitamos todo el tiempo porque lo sufren muchísimo los chicos y los adolescentes. La violencia emocional, la discriminación, la invisibilización, el bullying. El bullying, por ejemplo, el ciberbullying, es una forma de violencia que no es un delito penal, pero a partir de la escuela digital es un montón, no es un delito. El sexting no es un delito, pero tiene que ver con una violencia digital que entre los adolescentes está haciendo estragos. Violencia emocional. La otra, la violencia física. La violencia física que todavía los datos de UNICEF alarman en Argentina. ¿Qué es la violencia física? Bueno, la violencia física es el modo en que nos vinculamos a nivel intrafamiliar. Todavía en Argentina el grito y el chirlo siguen siendo los parámetros en donde creemos que educamos. Bueno, y la violencia a la integridad sexual. Y ahí tenemos de la mayor intensidad de violencia a las violencias un poco más leves, donde está el acoso, el abuso sexual y obviamente el grooming. El grooming, como decía Sergio, es delito penal, fue un gran logro, pero también tengo que decir que fue un artículo que tiene sus críticas y como todas las cosas que se logran en el Congreso, a veces no son las deseadas o las esperadas. ¿Cómo se regula eso? De 6 meses a 4 años de cárcel. Bueno, miren, el abuso sexual infantil está mal penalizado en Argentina. Tiene la misma, y con eso también el grooming, se sacó esa media, esa data. Ahora bien, es la misma penalización que un cheque sin fondo en Argentina. Y encima, cómo se fue articulando el delito penal, no, a diferencia del abuso sexual infantil, no está, habla de menores en general. Y no es lo mismo, no es lo mismo, no es lo mismo. La franja etaria, digamos, la penalización, o sea, ahí estamos atrasados. Entonces, avanzamos, pero avanzamos siempre con un umbral de penalización en todo lo que es infancia y adolescencia, que no se diferencia de una carrera de galgo o de un cheque sin fondo. Tenemos que volver sobre eso. Porque una sociedad que regula de ese forma el daño a la infancia, que es lo más vulnerable que tenemos, porque no hay simetría de poder de ningún tipo, ni en la adolescencia, es una sociedad que cuida mal. Entonces, ese es un poco el panorama de dónde estamos situados. ¿Aumentó? Hablemos del grooming en particular. Un montón, como decía Carolina al inicio. La data que tenemos, cómo mira el Estado, cómo miran las ONG y cómo miramos los adultos, los padres que cuidamos. Bueno, 3 miradas distintas. ¿Cómo mira el Estado Nacional? El Estado Nacional mira a través de 2 fuentes de datos. El Estado Nacional. La famosa línea 137 es una línea nacional que tiene ya bastante tiempo, es un programa específico que surgió en el 2006, justo cuando se sancionó la Ley Nacional de Protección a la Infancia en Argentina,
La verdad que es un programa que, hay que decir algo bueno, que permaneció a través de todos los gobiernos, nadie lo tocó, depende del Ministerio de Justicia, y ahí hay una recopilación interesante de datos. Esa compilación de datos, ¿qué es lo que está mostrando? Si uno ve la última información, ahí en la 137 concentran las llamadas contra todas formas de violencia. Ahora bien, ¿qué dicen? Lo que dice Carolina, lo que dijo también Sergio, que en el último año, la última data es de octubre de 2019, septiembre de 2020, en esa franja, digamos, anual, donde se ve el impacto del COVID, ¿no? Y el ASPO, que fue el encierro, bueno, obviamente aumentó. Ahí la data que dice, básicamente de todas las formas de violencia, bueno, 60% violencia intrafamiliar, golpe, etc. Y más o menos 40, 30 y pico formas de abuso sexual, 20% grooming. Es decir, esa es la data general. ¿Cuánto aumentó? Casi el 40% de marzo en adelante. Es decir, que hubo una realidad antes del COVID, otra realidad a partir del COVID. ¿Y es todo lo que tenemos? No. Hay otra línea, que es la 102, que este año nosotros en el Congreso la empezamos a nacionalizar, y es de la CENAF, de la Secretaría Nacional de Infancia, y depende del Ministerio de Desarrollo Social. ¿Por qué? Porque el primer problema era con la data, cómo mira el Estado, cuenta bien, cuenta mal, podemos saber dónde estamos situados, y ni. La línea 137 era una línea nacional que dependía de un ministerio. La 102 es la que queremos también nacionalizar porque las provincias cada una tenía su propia línea. En un país federal es muy difícil tener data nacional, es lo que pasa con este tema. Todavía de la línea 102, como es muy nueva, no hay todavía data, la están reconstruyendo. Entonces miramos poco y miramos mal, porque no podemos decir eso. Por eso, ¿quiénes miran otro termómetro? Bueno, Lumen Argentina es una ONG que viene trabajando un montón y da los porcentajes que estaba compartiendo Carolina, que son tremendos. ¿En qué lugares? ¿Dónde? ¿Dónde aumenta más este tipo de fenómenos? Grooming, es decir, daño a la integridad sexual de niños y adolescentes a través de Internet. Bueno, la lista es provincia de Buenos Aires, capital, Santa Fe y Córdoba, es decir, tiene que ver con la magnitud poblacional. Pero engaña esta información porque es cuantitativa, obvio. ¿Cuáles son los parámetros? En algunos distritos, como en Cava, aumentaron las denuncias, y otro modo de cuantificar son las fiscalías, 500%, en otros 200%, es decir, que el fenómeno de la violencia aumenta al ritmo proporcional del uso de los adolescentes y de la sociedad en las redes. Pero es abrumador. Entonces, mira, no tenemos una data completa, tenemos fraccionadas del Estado, son dos modos de cuantificar, una son las líneas, otras son obviamente las fiscalías que trabajan cuando los casos ingresan, también receptan denuncias, no siempre hay en coordinación. La data provincial a veces es mucho más obviamente valiosa y significativa que la data nacional, pero a mí lo que me impactó es qué dicen las organizaciones de cómo estamos los padres situados. Todo mal. 7 de cada 10 no estamos informados. 7 de cada 10 no estamos informados. Y es lógico, y se entiende, porque la vida digital fue súbita en Argentina, pero la brecha digital entre padres e hijos, y sobre todo entre los niños y niñas y adolescentes más desprotegidos, es abismal. Abismal. Yo misma soy diputada, tengo recursos, docente universitaria, etcétera, siempre usé Power, todas las cuestiones, etcétera, pero cuando vino el COVID tuve que aprender. Y todavía hay cosas que no sé. Imaginemos la media de las familias argentinas con una estructura de pobreza del 40%. ¿Cómo cuidamos? ¿Cómo se cuida? Entonces, el Estado está contando mal, las provincias cuentan un poco mejor por los dispositivos de denuncia. ¿Qué hizo el Congreso en estos años y con este tema? Bueno, el Congreso en 12 años hizo bastante en términos normativos, pero el Estado no hizo hizo bastante poco y casi nada en términos de políticas públicas. Son dos andariveles muy distintos. Por supuesto que necesarios, pero tendrían que ir mucho más, con más velocidad y más simultáneo. 12 años. Y tiro las leyes de cómo fue un poquito avanzando esta visibilidad normativa y esta regulación de las formas de violencia digital hacia niños y adolescentes. 2008, la primera ley, los delitos informáticos.
2008 empezábamos a entender los delitos informáticos y Europa lo trató primero. A partir de ahí, no es solamente el tema de las violencias sexuales en versión digital, sino todos los delitos informáticos. 2013, empezamos a la tipificación del delito penal del grooming. 2017, logramos, miren, ahí empezamos, un día, el 13 de noviembre tenemos un día, el grooming tiene un día. Es el día, el 13 de noviembre es el día en que en Argentina hablamos del grooming. Hasta ahora, todo normativo, porque tener un delito no protege. Tener un delito es punitivo, es la etapa final. Pero los protagonistas, padres, adolescentes, niños, no tienen políticas públicas hasta el 2017. 2018, hay un punto importante. En el 2017 se ratifica la Convención de Budapest, que también es muy importante, que es un paradigma internacional porque el mundo está preocupado de los delitos cibernéticos. Y no se olviden que ahí también eso afecta a la política, ¿no? Y en 2020 llegamos a la primera política pública en el Congreso Nacional, que lo mencionó Sergio, que tiene un nombre. En Argentina siempre, cuando las leyes tienen nombre de mujeres, de niñas, y es porque el Estado llegó tarde. Y esa ley, que es el primer programa nacional para formar y llegar a la escuela y cuidar a los protagonistas, tiene el nombre de Mica Ortega. Fue en 2016 que esa niña fue víctima. En 2020 sancionamos la primera ley, que es una política pública para implementar en las escuelas y en los dispositivos. Llegamos tarde, pero es algo. ¿Cuánto tiene esa ley? La sancionamos en noviembre de 2020, así que está frenando. 5 meses hay que volver a la implementación. ¿Cuál es el déficit de esa ley? Bueno, es muy buena porque regula y da el mandato de 12 puntos de lo que tenemos que tener, que digamos, las pantallas de los celulares, compromete a las empresas de telefonía, etcétera. ¿Qué tiene que decir? Primero, que existe esto, cómo se cuidan, el tema de lo que dijo Sergio, que es fundamental, la tensión entre lo que es la identidad digital y la identidad analógica, cómo es el tema de la privacidad y la intimidad, todo eso está ahí. Pero hay un punto, no solamente hay que capacitar a los educadores y que esto se hable en la escuela, y hay que capacitar a los padres para que esto se hable en las familias, hay que capacitar a las fuerzas de la seguridad para que entiendan las denuncias que hacemos. Porque pasa con esto, como pasa con todas las violencias, género, infancia, son 2 actores políticos y sociales todavía invisibilizados. Entonces tenemos que formar. Sí decir que todo lo que son las fiscalías de ciberdelitos han trabajado enormemente, porque este es un tipo de delito que viene enlazado con otros delitos. Pornografía, venta, etc. ¿Qué hicieron las provincias? Tenemos la ley. ¿Cuántas adhirieron? Bueno, solo 6 provincias ya venían algunas trabajando y hay 2 que adhirieron ahora a esta ley. ¿Cuáles son las provincias que ya se anticiparon en la nación? Cava en 2017 ya tenía políticas públicas para trabajar con los protagonistas, escuelas, fuerzas de seguridad, padres. Córdoba 2014 empezó, pero le falta una ley que sería el proyecto parecido al de Sergio. Entre Ríos empezó en 2014, Santa Cruz adhirió hace poquito a la nueva ley nacional, Neuquén también, y Buenos Aires está ahí armando una ley y no sabe si va a adherir. Bueno, miren, 6 provincias, el 25% de la nación. Bueno, cada uno de los legisladores que tenemos en cada una de las provincias tiene que empezar a tener una ley propia o adherir a la nación. Porque miren, es verdad que la magnitud son estas 4 provincias, pero ojo que está mal medido, porque ahí la magnitud tiene que medirse en función de la cantidad de población, es la tasa. Porque si no pasa como los femicidios, creemos que ocurren más donde hay más gente. No, ocurren más donde habiendo menos gente, ocurren un montón. Entonces, nos falta nacionalizar la problemática, y entonces ahí sí tenemos que hacer política, buena política. Cada uno de los legisladores radicales tiene que nacionalizar esta ley o dar una versión propia, porque hay 2 vías para que una provincia pueda adherir o puede sancionar su propia ley. En Santa Fe hay que sancionar y tenemos que trabajar para que este proyecto de Sergio se transforme en ley. Finalmente, y cerrar un poquito con eso, porque así hacemos un poco las preguntas que me parece muy rico intercambiar. Nosotros presentamos un proyecto, porque miren, ¿qué hizo el Congreso además de esto? Con la escuela digital. La escuela está en la agenda pública hoy. Hoy está en la agenda pública. Clases presenciales sí, clases presenciales no. Trabajo esencial sí, derecho a la educación. Esas tensiones. Miren, ¿qué hizo el Congreso en 2020? Nada. Les voy a decir las cosas que hicieron.
3 cosas con respecto a la educación digital. Lo primero, solamente modificamos el artículo 109 de la Ley de Educación Nacional, porque el problema era que la ley obviamente no preveía la educación digital. No solo que no la preveía, no la anticipaba, sino que la prohibía obviamente en nivel inicial, medio y secundaria. Y la habilitaba solo para las maestrías. ¿Se acuerdan que era una novedad cursar una maestría digital? Perfecto, y algunas carreras. Bueno, teníamos que modificar el 109 solamente para decir que la habilitábamos la educación digital en los niveles inicial, primario y secundario. Eso hicimos. ¿Qué otra cosa hicimos? Logramos sacar una resolución por unanimidad para los jardines maternales de Argentina que no los podíamos contar. ¿Qué son los jardines maternales? De 45 días a 3 años, porque como el Estado no está obligado a partir de la sala de 4, ¿sí? Pero no a partir, bueno, y la verdad que si no teníamos un enfoque municipal digamos, de educación, del derecho a la primera infancia, una educación cuidada, no teníamos cuánto contar y estallaron los jardines, muy bien, maternales, ¿no? Eso, sacamos unas resoluciones y una ley porque no podían acceder al ATP. Y lo tercero que hicimos fue hicimos un proyecto, la verdad que es del tema de la conectividad, y no lo pudimos sancionar. Entonces, miren, nosotros presentamos un proyecto porque los niños, hay que garantizar todos los derechos de los niños en un espacio digital y en una escuela digital, ¿no? Eso no está trabajado en Argentina. No es que solamente es lo que el máximo peligro, el grooming. Hablo de, digamos, los derechos básicos, y ese es el proyecto que presentamos. Pensar la digitalidad, garantizar los derechos en la educación digital. El 2020 transcurrió todo un año, 14 millones de estudiantes, de alumnos y alumnas de Argentina, conectados con la educación digital. Bueno, en distintos modos. Algunos con conectividad, otros sin dispositivos, algunos con escuela WhatsApp, otros, ya sabemos la variación, pero no pensó el Congreso y el Consejo Federal de Educación, ¿qué es el aula digital? ¿Cómo se garantizan los derechos? Miren, los violamos todo el tiempo, algunos lo mencionó Sergio. A mí a veces me asusta cuando, bueno, los políticos, está ahora Instagram, que es toda cercanía y las fotos son divinas, y entonces los políticos quieren como ser más empáticos, y ahí ponen a sus hijos, divino pero mal. La dirigencia tiene que enseñar, los niños no son objetos, el derecho a la intimidad en las aulas y fuera de las aulas. El derecho al cuidado de la intimidad público-privado. Entonces tenemos que regular. Nosotros lo empezamos a presentar porque se acuerdan que uno de los estallidos, digamos, que tuvimos en el 2020, que ya parece una eternidad el 2020, fue el famoso tema de los cuadernillos. Algunos tienen escuela digital, otros tienen escuela con cuadernillos, otros tienen escuela de WhatsApp, pero la Nación sacó los cuadernillos porque no había conectividad ni dispositivos. Y tuvimos los cuadernillos con componente de ideologización. 40 millones invirtió UNICEF en esos cuadernillos, pero resulta que había un sesgo ideológico. Entonces, el derecho a la formación y a la autonomía progresiva, no hay adoctrinamiento. Y sin embargo ocurrió en Argentina en 2020. Entonces, los derechos de los niños, y este es el proyecto que nosotros dijimos, tienen que garantizarse en un esquema de escuela y aula digital. No es vale todo, no es lo que puedo, son reglas. Y las reglas, primero lo que tiene que cumplir es la autoridad educativa. Así que en eso también estamos, y darle espacio a esas formas de violencia que no estamos contemplando mucho, que es el bullying, y es el sexting, sobre todo en los adolescentes. Bueno, hablar de eso. Así que un poco el pantallazo, me encanta que podamos tener espacio para compartir estos temas y a multiplicar el proyecto de Sergio en esas provincias, 19, 20 que nos faltan, con los legisladores que tengamos, y a militarlo. Porque la infancia y la adolescencia no puede ser tratada como una cuestión de como lo tratan muchos políticos. A mí me molesta mucho cuando en el Día del Maltrato y más, empezamos con las fotos y las leyendas, necesitamos un acuerdo político, porque ese presente duele, ese presente para la clase política es un fracaso para la dirigencia política argentina, pero para cada una de esas familias es una tragedia. Un país con este diagnóstico no puede seguir haciendo lo que hace. Entonces, celebro estos espacios, mientras tanto, cuidarlos de esa violencia
que es invisible, que ingresa a nuestros hogares y que los padres, 7 de cada 10, no sabemos cómo enfrentarla. Muchísimas gracias por el espacio. Bueno, gracias Carla, siempre tan clara y con tantos aportes. Como vos decías, bueno, este es el momento para circular la palabra. Hay varias personas que ya hicieron preguntas por el chat mientras estabas hablando, de la capacitación que tienen los docentes, desde el estado ausente. Me fui tomando algunas cosas, o sea, el vínculo que tiene todo este tema con la trata de personas. Es decir, hay varias cosas que se desprenden de este conversatorio. Bueno, me fui anotando también para ser rigurosa con la levantada de manos. Virginia, vamos a ver, a darle la palabra. Te desactivaste el micrófono, Virginia Coudanes. Sí, acá estoy. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, la verdad que muchísimas gracias por toda esta información y este intercambio. Saludar a Caro, a Carla, a Checho, felicitarlos por las exposiciones. Me parece que también como funcionario, bueno, me desempeño como secretaria de control de la Municipalidad de Santa Fe, pero como padres y madres, como tíos, como acompañantes de los niños y niñas y adolescentes, son todas herramientas necesarias para poder emprender el cuidado y el acompañamiento, ¿no? Me parece que esto tiene que ver con las políticas de cuidado y tiene que ver con un saldo negativo de las políticas de cuidado en la Argentina en general, ¿no? Me parecía interesante lo que Carla planteaba acerca de los datos. Uno, la necesidad, me parece, de robustecer las fuentes de información, de generar observatorios metodológicamente robustos y con volumen en las provincias de la Argentina que puedan generar este cruce de información. No podemos hacer un discernimiento, digamos, o escindir el volumen de las denuncias respecto al grooming con la densidad de población de los territorios. Digo, eso es algo muy sencillo, que quienes hemos estudiado algo de metodología y la investigación es lo primero que hacemos, ¿no? Entonces me parece que sería muy interesante poder tener datos mucho más robustecidos y con cierto volumen también. Respecto a lo que hablaban de las violencias, también me parece que es un concepto central el de las violencias en general, específicamente focalizadas en niños y niñas. Bueno, hace poquito, el 25, tuvimos el Día contra el Maltrato Infantil. En junio tenemos también el Día contra el trabajo infantil, contra la explotación infantil. Digo, son todas violencias que tienen que ver con el sistema de las violencias, ¿no? El sistema de las violencias focalizado en niños y niñas. Y en esto me parecía interesante poder preguntarles a ustedes dos algunas cuestiones que tienen que ver con los desafíos de la construcción de la ciudadanía en lo digital, orientado a niños y niñas y adolescentes, pero también orientados, como bien decían, a los padres, a las madres, a los que acompañan a estos niños, que también tienen que de alguna manera instruirse y tener estos tips y estas herramientas, y preguntarles si existen algunas experiencias de protocolos específicamente para las escuelas, para los docentes, para aquellos que estén a cargo de instituciones, para poder detectar estas situaciones, estos casos con ciertas herramientas y poder abordarlos. Por lo que vos decías recién, en términos de las fuerzas de seguridad, no habría o no estaría viabilizado, digamos, este canal, esta capacitación, esta difusión. La otra pregunta tenía que ver con las líneas telefónicas, que algo ya Carla abordaste, o instituciones de asesoramiento, y después experiencias que tengan que ver también respecto al grooming, a lo mejor a nivel mundial, digo, ¿no? De abordajes integrales de esto, que tiene que ver con una cuestión de seguridad, que tiene que ver con lo punitivo, pero también con lo preventivo, y de qué manera desde el Estado, con esta mirada orientada a las políticas del cuidado, se están generando en otros lugares del mundo. Les dejo un poco esas dos cuestiones. Muchas gracias. Carla, ¿tomás vos o tomo yo? Como quieras, ¿eh? Bueno, empezamos, Sergio, y yo veo si hay Bien. algo, complemento. Dale. Bien. Bueno, gracias, Carla. Yo, un poco para tomar algunas preguntas que decía Virginia, el tema del protocolo sin duda es una materia pendiente. Un poco la ley que presentamos
va en base a eso a dirigir también los esfuerzos de manera integral, primero haciendo hincapié en la prevención, de detección de los casos y después de qué manera vamos canalizando esa demanda. Cuando nosotros hacíamos las charlas en distintos lugares, nosotros íbamos con la idea de que no explote el problema y nosotros nos retirábamos del aula y ese problema quedaba ahí tangible para los docentes que no sabían qué hacer. Por eso también generamos un vínculo con el gabinete psicopedagógico de cada colegio, advertíamos a la directora de qué manera íbamos a transcurrir la charla, qué podía pasar, de qué manera se podía canalizar ese problema, y también con ese gabinete la necesidad de tener la vinculación con lo que es la denuncia, de qué manera poder afrontarlo, en este caso teniendo la interacción con el Ministerio Público de la Acusación, porque también hay una dificultad que es cierta, que es real, que a veces los docentes están en el aula, aparece el problema, van a la comisaría y en la comisaría no le toman la denuncia, o lo dejan mucho tiempo esperando para poder hacer ese tipo de acto, que realmente es muy importante y que no se toma dimensión de la gravedad del tema. Por eso es importante la información y es lo que más empezamos a hablar con los docentes y les dejamos un material para poder avanzar y profundizar esos temas. Así que un poco creo que intento responder a lo que decía Virginia, es el principal desafío, que llegue a las órbitas del Ministerio de Educación de cada provincia, que se pueda trabajar de manera integral y que bueno, tenga una articulación inmediata con todas las áreas, porque bueno, también va a vincular con niñez, con desarrollo social, con lo que debería ser la atención directa del Estado. Sí, la verdad que muy interesantes las cosas que planteó Virginia, creo, Virginia. Primero la data, eso es fundamental, tener un poco la data. En Argentina no estamos acostumbrados a trabajar con datos, entonces siempre estamos un poco por aproximación, y por aproximación no va más, no va más. Necesitamos una estatalidad genuina, compacta, que genere confianza, no temor. Entonces, lo digo en un contexto, y lo digo de la Ciudad de Buenos Aires, donde estamos peleándonos con el gobierno nacional, cosas básicas, o sea, pero necesitamos estatalidad más que estatismo, necesitamos ser serios y tomarnos en serio la administración pública de Argentina y en las provincias. Por eso digo, hay veces que las provincias en algunas cosas van como adelante de la nación, porque depende un poco de la calidad de gestión y de las prioridades. Entonces, ese es un punto, pero la data es fundamental. Tener una data, digamos, segmentada, permite tener políticas públicas focalizadas para ciertos casos y que tengan mayor capacidad de éxito y que lleguen a los protagonistas. Así que eso por un lado, el tema de la data, fundamental. Con el tema de las fuerzas de seguridad, miren, es increíble haber descubierto que una de las funciones, hay una ley que dice que las fuerzas de seguridad nacionales, federales, tienen que formarse con la ley 26061, o sea que tienen que formarse en cómo tratar niños, niñas, adolescentes. Bueno, nunca se implementó, no está reglamentada, tiene como 10 años, casi, digamos, habrá sido 5 años después que la ley del 2006. Este año, el año pasado tuvimos casos de violencia institucional, adolescentes en las comisarías. Es terrible, en ese nivel de lentitud en la capacidad de implementación estatal estamos. Entonces la fuerza de seguridad es fundamental que la formemos, no es solamente desde la perspectiva de género, niños, niñas, adolescentes. Tenemos que saber cómo tratar, cómo denunciar, de qué se tratan esos delitos. Así que hay un trabajo muy fuerte para hacer, y en muchas provincias destaco mucho cómo las fiscalías especializadas en estos delitos han enseñado un montón, Tal vez porque son nuevas, no tienen ese estatucuismo institucional que viene de, ¿no? Típicamente de la porosidad estatal, que han logrado incluso, digamos, tener casos muy exitosos de prevención y de penalización, porque otra cosa es, ¿cuántos casos de penalización hay acá? ¿Cuántas personas que hicieron grooming están condenados? Bueno, es una data, no solamente la denuncia, sino el éxito, seguir la política pública del Estado. ¿Cuánto el Estado eficazmente trabaja, condena, etcétera?
Eso es un trabajo que lo han hecho muy bien estas unidades muy novedosas, porque me parece que no tienen el costo de la burocracia, ¿no? de esa inercia que a veces tiene la organización estatal en esas áreas. Y después, lo que sí me parece importantísimo, miren, cuando surgió el tema de educación, en el Congreso que estábamos, ¿no? Debatiendo como locos, y que Trota venga, yo quiero ver los 24 responsables del área de educación sentados en el Congreso Nacional, los 24, porque las experiencias son distintas, somos distintos, no es lo mismo una escuela rural. ¿Qué aprendimos del 2020? Es la pregunta. ¿Qué aprendimos de 2020? Entonces, ese aprendizaje de los docentes con respecto a cómo se tuvo que implementar una estrategia digital que no estaba pensada y tampoco debe estar pensada para que dure para siempre, porque en realidad la estrategia digital es una estrategia de aprendizaje, pero no es un enfoque pedagógico. Ahora tuvo en 2020 como si fuera un enfoque pedagógico, pero es obvio que eso va a seguir. Entonces la idea, el concepto de ese aprendizaje distinto, asimétrico, diverso en las provincias, tiene que estar en el Congreso Nacional, porque la verdad que lo que pasa en el Consejo Federal de Educación pasa divino, pero es un organismo, digamos, que no tiene visibilidad pública, opaco, oscuro. La voz del Congreso, ahí, digamos, tienen que estar los 24 representantes de las provincias exponiendo ese aprendizaje para que no volvamos a empezar en este ciclo de segunda ola, cuarta ola, quinto tsunami, las nuevas versiones del COVID, las vacunas. No puede ser la política de la improvisación. Entonces yo creo que ese es un punto importante, recoger el aprendizaje de 2020 para ver efectivamente cuánto se cumplieron los derechos de niños, niñas y adolescentes en las escuelas. Le doy un dato. Antes del COVID y de la masificación de la herramienta digital, solo en el 30% de las escuelas argentinas se leían los derechos de los niños de la Convención Internacional. Nosotros desde la bicameral sacamos un programa que se llamaba Mis Derechos en el Bolsillo, ¿no? Era la versión de la Convención para los niños. Los niños no tienen garantizado el derecho a la voz y a la palabra en las escuelas. Eso sigue, y eso se tiene que garantizar en un espacio digital, ¿no? Y se garantiza, seguro que ustedes deben haber escuchado experiencias, pero ¿cuánto está visibilizado y escuchado? Y para un docente es dificilísimo la conexión digital en primaria. ¿Cuánto? Un niño que no puede hablar, que es tímido, ¿cuánto es visto? Si no hay conexión emocional, no hay aprendizaje. ¿Dónde está esa experiencia de los docentes argentinos valorizada? En el Consejo Federal, yo no sé que me remitan un informe, lo he pedido 10.000 veces. Necesitamos esa data. La mirada de la educación nacional es el informe de los 24 responsables del área en las provincias argentinas. Si no, es disputa, pero no es política pública. Y entonces necesitamos pasar esa página. Así que yo creo que es muy importante que ustedes en Santa Fe y en cada distrito puedan recoger de los protagonistas ese aprendizaje, porque hay que regular. Los derechos de los niños tienen, los docentes, que respetarse en un esquema digital. Y ese es el proyecto. No estamos pensando en eso. Los derechos tienen que estar ahí. Miles de, digamos, pero acá seguramente docentes, ahí lo veo a Liliana y tantos otros. Cuando uno tiene educación presencial, uno de los casos que siempre va el tema del bullying, el tema de cómo se detecta un caso de violencia, los equipos psicopedagógicos, cómo funcionan esos servicios en la escuela de hoy, en un marco digital. ¿Cómo se percibe cuando un niño es víctima de una violencia intrafamiliar? A través de la pantalla es difícil. Entonces hay que tener ese mecanismo y ese espacio. Si les parece, tengo 6 personas que levantaron la mano: Federico Miranda, Ale Parnás, Romy. Cortamos ahí, después nos queda María Soledad Martínez, Liliana Faingol y Fer Balinotti. ¿Les parece? Hacemos esos 2 grupos, así vemos qué preguntas tenemos y responden después ambos.
Fede, Miranda. Bueno, Caro, Carla, Checho, muchas gracias por este tiempo, por la participación en esta instancia tan importante. Gracias a Hernán Rossi y a Romina Sarmiento, el Instituto de Levenson, por generar, y al Mago por generar este ámbito para debatir, para charlar, para encontrarnos. Está bueno que podamos pensar y que desde acá podamos llevarnos algunas herramientas para construir política pública, porque en definitiva es lo que falta en cuanto a la protección de las infancias y las niñez. Cada vez que voy a tratar de ser breve, porque cada vez que lo escuchaba a Checho o a Carla, se me iban abriendo varias pestañas más, nuevos interrogantes, nuevas cuestiones. Me quedaba con esto que mencionabas, Carla, de los datos, esto que también decía Virginia. Lo que no se mide, no se gestiona, lo que se mide mal, se gestiona mal, lo decía Bulat, y se aplica también a la prevención y a las políticas y a la falta de datos que tenemos para pensar de qué manera cuidarnos ante esta tormenta perfecta, porque si el grooming pudo crecer en el último tiempo, en este contexto de pandemia, de pibes encerrados, pibas y pibes encerrados, y conectados a través de las redes sociales y de las nuevas herramientas y plataformas para comunicarse, bueno, sin lugar a dudas venimos corriendo muy atrás en la regulación, en tener datos confiables para poder pensar alguna política pública y la contención, y siempre vamos corriendo detrás de lo que va pasando, porque la tecnología va avanzando y las herramientas que tienen quienes cometen este tipo de delitos aberrantes también se van perfeccionando con el correr del tiempo. Por eso me parece importante trabajar en esto de qué manera podemos contar en nuestro país con datos que nos permitan pensar esta política pública y pensar el sistema de protección integral de los niños, niñas y adolescentes. Respecto a algunas cuestiones que mencionaban y que se preguntaban en el chat, yo quería hacer algún aporte, me parece que, y también alguna pregunta de cómo podemos implementarlo. Es un delito que trasciende la ciudad, trasciende una localidad, trasciende una provincia, trasciende un país. Son delitos que nuestros niños son víctimas de cualquier parte del mundo, solo por el solo hecho de estar enfrente de una computadora, de una tablet o de un teléfono, sin tener algunas herramientas y sin nosotros los adultos terminar de comprender cuáles son las herramientas que podemos brindarle para cuidarlos y para protegerlos. Esta tormenta perfecta que se genera ahora en esta pandemia, en la que están los chicos encerrados con las herramientas digitales disponibles, creo que también es una deuda pendiente de cómo Estado podemos articular políticas para formar a nuestros docentes que no tienen el idioma o el lenguaje digital para comprender lo que pasa en estos lugares, y los propios adultos, padres jóvenes o no tanto, tampoco manejan el mismo lenguaje que manejan los chicos hoy cuando ingresan a una plataforma. Entonces también esto de qué manera podemos hacer una alianza entre familias, escuela y Estado para pensar y para abordar esta problemática. Hace un tiempo había en Santa Fe un espacio, antes de la pandemia, que impulsaba el Ministerio de Educación, que era la escuela abierta. Era un espacio en donde las familias, los alumnos, pensaban y discutían qué tipo de escuela iban a tener o qué contenidos iban a dar. Y creo que, no sé, quería preguntarles también si se está pensando en el marco de esto alguna estrategia o alguna línea de acción que sea sugerencia para que tanto las escuelas, las instituciones educativas, junto con las familias, en el marco de nuestros ministerios de educación, podamos pensar de qué manera la abordamos. Creo que no solamente tiene que ver con la confianza que podamos tener en una familia, porque como bien decía Checho, más allá del diálogo que podamos tener con nuestros hijos e hijas, estos perfiles de los que cometen este tipo de delito siempre tienen algún vericueto para poder sortear incluso la máxima confianza que tenemos en nuestros entornos familiares. Por eso, también, así como preguntaba esto, si se está pensando alguna línea para articular entre familia, escuela y Estado, si se está pensando también en líneas de acción para hacer una detección temprana de
estos perfiles que cometen estos tipos de delito. Había leído que hay algunas plataformas que surge por iniciativa propia, como Instagram, de bloquear el tipo de mensaje entre aquellos que son mayores de edad con los que son menores, esto de inhabilitar los mensajes directos entre los seguidores y los que no son seguidores. Y bueno, también en esto creo que es muy difícil, Carla, pero no sé si hay algún tipo de regulación o se tiene en cuenta en futuros proyectos de qué manera podemos hacer una alianza, fundamentalmente con la pata más importante de todo esto, además de nuestros niños, que son las empresas y las redes sociales puntualmente. Me quedaron varias cosas más, pero se me está haciendo largo. Gracias, Fede. Ale Parnás, después Romy. Bueno, gracias Sergio, gracias Carla por compartir con nosotros su experiencia y su conocimiento del tema. Obviamente Caro y a Levinson por la invitación. Tengo una pregunta muy concreta, tiene que ver con lo último que decía Fama recién. Obviamente esto tiene que ver teniendo en cuenta la facilidad con que una persona puede abrir un perfil falso en Facebook y escudarse en el anonimato para cometer estos delitos. Obviamente que surge como una responsabilidad primordial la de las compañías que administran esas redes sociales. Entonces mi pregunta es si creen que existe algún grado de compromiso o alguna política por parte de estas empresas, ya sea para controlar y para prevenir estos delitos, como también a posteriori, una vez que se han cometido y existe una denuncia, colaborar con la justicia para identificar al delincuente. Básicamente eso, si creen que hay algo o si directamente estas empresas se lavan las manos. Gracias, Ale. Romy. ¿Ahí me escuchan? Sí, perfecto, Romy. Ah, listo, porque quise apretar el volumen y no sé qué apreté. Apagaste la cámara. Ah, bueno. Ahora quedó muteada, Romy. ¿Ahí está? Ahora sí te escucha. Te escuchamos. Bueno, decía que la escuchaba Carla y me pasaba lo mismo que el compañero, que me surgían, digamos, muchas cosas. Bueno, primero quería arrancar que yo acompañé a la diputada Jacuzzi justamente en un proyecto que se presentó, me parece que era en el 2018, de que uno de los artículos del proyecto era justamente trabajar sobre las empresas, que como se viene, digamos, realizando en la charla, forman una parte esencial de lo que es, digamos, el ciberacoso. Otra de las cosas que pensaba de lo que decía Carla es que la ley sola no basta, sino que lo importante es que se aplique, porque vamos siempre tarde. Y cuando llegamos a que sea ley, no basta si no se aplica, por ejemplo, en la policía, que estoy repitiendo por ahí mucho de lo que decían los compañeros, porque bueno, coincido con esto. Y también pensaba en esto que se tiene que intercruzar la información con los distintos ministerios, ya sea de educación, bueno, justamente lo que es el tema de seguridad con la policía, y bueno, por ahí lo traté de anotar como para que no se me vayan las ideas. Por ahí también los niños y jóvenes que están en esa situación de violencia familiar, terminan confiando en una persona que tal vez les propone un recurso económico o simplemente salir, digamos, de esa situación, de ese entorno. Que lo mismo sucede por ahí en lo que decía Carla del tema de la voz en lo que es las escuelas, que de manera digital esa voz es muy difícil porque el niño tal vez se ve acorralado en ese lugar. Bueno, eso más o menos lo que quería por ahí comentar y rescatar. Vale, gracias, Romy. Soledad Martínez. Hola, buenas tardes. Buenas noches a todos. Bueno, yo trabajo, he colaborado con Checho en algunas
instancias de trabajo en el área de análisis digital forense del MPA, justamente trabajando con lo que es evidencia digital y el pedido de informe de las empresas. Más que preguntas, tenía un par de conceptos para aportar que me parecen muy importantes. A la hora de tomar una denuncia, considero sumamente de vital importancia que quien toma la denuncia haga la preservación de los perfiles de forma inmediata. Para eso no necesitamos un oficio judicial, sino que la persona que toma la denuncia con un correo de mail que tenga extensión oficial, en este caso yo en la provincia de Santa Fe, santafe.gov.ar, puede pedir la preservación de un perfil que puede ser que se preserve durante 90 días para después recurrir al pedido de informe, y de esa forma preservar, como dice la palabra, la evidencia digital, que es sumamente importante, y después las empresas, Facebook, Instagram y WhatsApp es la misma empresa, y todas las empresas, SADE, Tinder, Happen, Airbnb, Waze, tienen este sistema. Otro concepto, les voy tirando puntos que fui anotando que me parece que son importantes tener en cuenta con respecto al grooming, sacarnos la idea de que el groomer se hace pasar siempre por menores. No siempre es así, hemos tenido casos de docentes que hablan con sus alumnos, familiares o conocidos de la familia, o sea, sacar la idea de que, sobre todo que es un adulto que se hace pasar por un menor, no en todos los casos, y por ahí de a poco ir corriendo el concepto de perfil falso. El perfil no es falso, porque el perfil existe, se puede identificar, se puede saber desde dónde se conecta esa persona, desde detectando las IP. Lo que es falso en algunos casos es la identidad que maneja ese perfil. La educación digital es lo que me venían mencionando. Yo creo que desde que los chicos empiezan a manejar un dispositivo digital, que hoy en día a partir de los 2, 3 años manejan un celular, es fundamental ese concepto, y tener en cuenta los permisos que nosotros le estamos dando a los dispositivos cuando instalamos las aplicaciones. Por ahí tenemos ahí Facebook, es responsable, pero nosotros somos los responsables de leer las políticas de privacidad y las configuraciones de las redes sociales para ser conscientes a la hora de aceptar y de permitir la descarga de determinada aplicación. Y con respecto a los menores en las redes, hoy en día, por más que los chicos no cumplan la edad requerida de mínimo de edad para abrir un perfil, con el solo hecho de cambiar el año de nacimiento ya están accediendo a una red social. Y bueno, con Checho hemos trabajado en un proyecto de ley de una fiscalía especializada en cibercrimen y evidencia digital acá en la provincia de Santa Fe. Hemos estado en contacto con fiscales de otras provincias que ya tienen este tipo de fiscalía, y es sumamente importante para lo que es la colaboración a nivel internacional. Hoy la víctima, victimario de evidencia digital pueden estar en distintas partes del mundo, y es sumamente importante este tipo de fiscalías para poder trabajar a partir del convenio de Budapest en colaboración y poder acceder a la evidencia de forma mucho más rápida. Eso era más que preguntas, eran un par de aportes que desde la experiencia que tengo en lo que es ciberseguridad y cibercrimen me ha dado, y bueno, a disposición también para lo que necesiten. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Soledad. Nos queda Fer Balinotti y Laura Espina, y después les dejamos a los expositores que puedan contestar y darle también un cierre a este conversatorio. Fer. Bueno, buenas tardes, buenas noches ya a todos. Bueno, obviamente agradecerle a Romina, Hernán y a Gonzalo por garantizar en el Levenson estos espacios de discusión. Bueno, a Checho y a Carla por ser los legisladores que llevan adelante este tipo de discusiones, y bueno, a Caro por estar moderando y hacernos mucho más fluido este encuentro. Me gustaría tomar, o sea, todo lo que se fue hablando, obviamente coincido en todo, me pareció muy importante el tema de la prevención, ¿no? De poder tener las herramientas necesarias para prevenir el grooming, ¿no? O sea, en algún momento se mencionaba la confianza familiar, el tema de los desbloqueos de los aparatos, pero a mí me parece importantísimo lo que sería la alfabetización tecnológica, remarcar, ¿no? Porque en un momento Checho mencionó al principio
el hecho de que, por ejemplo, a través de los juegos en red, a través de una PlayStation, supongo, entiendo, también los acosadores pueden acercarse a nuestros menores, a nuestros adolescentes, a nuestro entorno, y soy completamente ignorante en el tema, en el tema de juegos en red y en cómo prevenirlo y de qué manera se ponen en contacto. Entonces, poder generar ese tipo de herramientas de alfabetización tecnológica, de acceso y de vinculación, en donde están, en los espacios que utilizan nuestros chicos en Internet, me parece que es un punto a no dejar pasar, ¿no? Nada más. Laura Espina y Marcelo y Claudia se suman. Les voy a pedir que después de ellos sepan disculpar, así podemos darle paso a Carla y a Checho y ir cerrando este panel. Laura. Gracias, Caro. Bueno, buenas noches a todos, a todas. Carla, un gusto escucharte y nos hemos visto en muchos encuentros de mujeres radicales, así que un gusto verte de nuevo. Checho, te felicito por el trabajo. A mí me ha tocado como profesional trabajar con temas de grooming. Lo más difícil, como bien se planteaba acá por varios expositores, y recién decía Sole también, es el tema de la prueba del grooming. ¿Por qué la prueba es difícil? Porque muchas veces los fiscales son muy exigentes en el tipo de prueba que piden para que quede evidenciado el tema de la intención sexual del atacante, lo cual piden, digamos, en forma bastante exigente esa parte de la configuración del tipo penal. Por lo cual no siempre se puede. Muchas veces también se arruina la prueba porque la gente borra, los chicos borran la información, por eso es muy importante la preservación para que después se pueda acusar, porque sabemos que en materia penal existe el indubio pro reo, o sea que en caso de duda se falla a favor del acusado. Missing Children hace un trabajo muy importante en este sentido también, y las redes e internet no solo son complicados por el grooming, sino también como captación para la trata de niños, niñas, adolescentes, mujeres, con lo cual, bueno, los felicito por todo lo que están haciendo. Es un tema que tenemos que trabajarlo socialmente. El tema del grooming no es algo de la policía ni de las escuelas, es un tema de todos. Como experiencia me pasó que dirigiendo un proyecto sobre justamente este tema en 2013 en la universidad, lo organicé para ir a dar charlas a las escuelas, lo cual estaba bárbaro, pero un día vino una profe de la carrera de trabajo social y me dice: Laura, ¿ustedes podrían ir a un centro comunitario a dar la charla que están dando de protección de niños, niñas y adolescentes en las redes sociales? Y ahí realmente me sentí mal, porque está muy bien ir a las escuelas, pero hoy en día todos los adolescentes y los niños, también los que han dejado la escolaridad, están en riesgo con estos temas, porque también participan de internet, con lo cual me parece que quiero compartir esto, porque no nos centremos solamente en las escuelas, veamos en los clubes, en los centros comunitarios y en otros lugares donde haya niños también, para que llegue el mensaje. Bueno, nada más y muchas gracias. Gracias, Laura. Queda Claudia, que había hecho una pregunta por el chat. Hola, supongo que soy yo, Claudia Nemellay, ¿verdad? Claudia, sí, sos vos.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Disculpe que no ponga la imagen porque estoy caminando. La consulta es el siguiente, y no es solo la consulta. Quería comentarles, por lo que decía la diputada Carla Carrizo, que nosotros, yo pertenezco, tengo una fundación, venimos trabajando, primero lo trabajé desde el gobierno, del Ministerio de Gobierno y Justicia, la problemática del grooming, la trata de personas y todos los ciberdelitos que conlleva toda esta situación, que son los delitos conexos a la trata, que Jujuy también está adherida, si bien no se cumple absolutamente como es la ley, también está adherida, Tucumán también está adherido, y Salta también está adherido, porque nosotros acá en el noreste trabajamos de forma conjunta la problemática justamente. Eso por un lado. Por el otro, que existía, para alguien, no recuerdo el nombre en este momento, hubo una reunión el año pasado con una ONG, Mamá en Línea, que se reunieron con el ministro Trota, y de ahí salió la ley Micaela Ortega para la concientización y capacitación en todo el país. Ese era un poquito. Y mi pregunta era fundamentalmente, ¿qué es lo que opinaban del contenido de la ley del grooming? Porque bueno, a mi criterio es muy débil, el monto de la pena también lo es, y por lo general hay muy poca condena con respecto al tema del grooming. Bueno, gracias Claudia. Le vamos a dar paso a Sergio, a Checho y a Carla. Hubo varias preguntas al momento de inscribirse, algunas entiendo que fueron contestadas, qué leyes tienen los hijos, qué penas tienen estas personas, que se esconden con seudónimos detrás de una computadora. Y uno que lo dejo como pregunta también, porque me parece que es importante, cómo darnos cuenta si nuestros hijos, sobrinos, nietos son víctimas de grooming para poder ayudarlos, ¿no? Bueno, los dejo al que quiera comenzar. Carla, Checho. Bárbaro. Carla, te dejo el cierre, ¿te parece? Dale, Checho. Más que nada por algunas cuestiones que son muy puntuales, que tomé nota. Primero, saludar a Estela Jacuzzi, que está ahí escribiendo y que también ha sido diputada de la provincia y que hemos tomado su proyecto también como para nutrirnos de experiencia y de cuestiones que se han tratado ya en la Cámara de Diputados y Diputadas de la provincia. Como para mencionar algunas cosas que decía Soledad, bueno, también en esto de abordar el problema de la infancia, de las violencias, la necesidad de tener Fiscalía de Ciberdelito y Evidencia Digital es sumamente importante, por eso presentamos la ley. También presentamos una ley para alfabetización digital, que es un poco lo que decía Fer, tratar de tener capacitación, formación, habilitar nuevos espacios para este tipo de capacitación y sobre todo de entendimiento de lo que estamos hablando. Sin duda, si no tenemos las herramientas o la conectividad suficiente, es muy probable que tengamos que retroceder y tomar nuevos impulsos. Es necesario políticas sostenibles que le den continuidad dentro del marco del gobierno de la provincia, o en este caso también puede ser de la nación. Y creo que Federico tomaba algún tipo de reflexión de qué se puede hacer, de qué se puede continuar. Recordaba un programa que tenía el gobierno de la provincia, que era Ronda de Palabras, un programa que era un espacio reflexivo, de pensamiento, que se tomaba para la escuela primaria, y que nos han invitado también a reflexionar cuando hacíamos charlas de grooming, con padres, con docentes. Se los capacitaba a los docentes, pero también se le daba la palabra a los chicos para poder expresar sus sentimientos, sensaciones, miedos e incertidumbres, que quizás en esa ronda de palabras surgían nuevos desafíos y también posibilidades de atender con el gobierno de la provincia. Tomo lo de Laura, Laura Espina, que decía de no solamente recaer en el rol docente, sino tener un rol social importante. Es una problemática que afecta a todos, que es importante las relaciones del Estado con las empresas. En el caso de la ley Micaela, tiene un convenio con empresas. Movistar, años anteriores, ha tomado una campaña de prevención de grooming, que también pueden acceder a través de internet a algunos videos que son sumamente importantes, interesantes, reflexivos, que lo hemos utilizado también como para poder aportar a nuestras charlas. Es parte también de una discusión integral de lo público y privado y de la importancia de tomarlo como rol social. Así que de mi parte,
tomar en cuenta lo de los datos del observatorio, por eso decimos en su momento encuestas propias de manera anónima para poder también garantizar un poco la mejor calidad de contenido y sobre todo entender que estamos ante un problema cada vez más grave. Y bueno, vuelvo a agradecer la oportunidad, es un placer escucharla a Carla, ojalá que podamos tener un mejor trabajo coordinado, estoy a disposición absolutamente con nuestro equipo. Caro, Instituto Levenson, mil gracias por esta oportunidad y a partir de lo que podamos lograr de acá en adelante seguramente van a ser resultados positivos. Bueno, la verdad, muy ricos todos los aportes, así de ser como digamos, un punteo de lo que recibimos, pero lo que dijo Fede, esto del concepto de escuela abierta, lo que dijo recién, recordando con el tema de la ronda de palabras, yo creo, y por eso volví sobre el tema del Consejo, el Consejo Federal de Educación es un ámbito de toma de decisiones, de coordinación de políticas, pero la verdad que necesitamos informes, porque estoy segura que esos protocolos, ya, digamos, lo fueron haciendo los docentes y los directores, porque ellos están con los protagonistas todo el tiempo, y entonces las mejores leyes son las que vienen de abajo para arriba, son las inductivas, y ya deben haber resuelto estos problemas, o sea, o ya se los deben haber presentado, entonces debe haber una experiencia, por eso digo, la experiencia de la implementación de la escuela digital debe haber generado un montón de problemas, entre esos y seguramente les diría, las jurisdicciones, bueno, donde surgió, la propia directora, todo debe haber establecido un protocolo que a veces no lo conocemos, por eso yo digo, necesitamos los informes de esa experiencia para que sea el insumo para poder proteger mejor. Así que seguro que algunos de esos protocolos son muy valiosos, están, y por eso quiero que los conozcamos en el Congreso Nacional. Después, lo que decía, bueno, Alejandro y Romy tenían un punto en común, que también lo dijo recién Checho, y es, obvio que la ley se está implementando. Nosotros votamos la ley casi a fin de año. El boletín oficial la reglamentó en diciembre. O sea, enero, febrero son 5 meses. Nosotros hemos hecho un pedido de informe para ver esa implementación, pero lo primero es la vinculación con las empresas. Yo creo que la ley, yo digo que el Congreso llega tarde, porque muchas veces la práctica, ya digamos, las empresas están disponibles para hacerlo. En general, como me encantó lo que dijo Soledad, las fiscalías han trabajado muchísimo, avanzaron mucho más con ese vínculo privado, Estado, desde la justicia, desde los ministerios. ¿Por qué? Porque esto que decía tan claramente Laura, es difícil la evidencia, y para un fiscal la evidencia es sagrada, entonces el aprendizaje de cómo proteger eso también llevó a un vínculo con las empresas mucho antes que la ley del Congreso lo dijera. Y eso tiene que ver con un tema que me parece muy importante, con lo que dijo Laura también, y tiene que ver con lo que dijo Fer, que es, y Soledad también. Primero, no es solo la escuela, no es solo la escuela. Ese es el déficit de la ley, habla de la escuela, las empresas, poco de la escuela, la capacitación, es el espacio social. Si no, nos quedamos con poco cuidado. Hay que ir a todos los lugares donde esto ocurre y donde transitan adolescentes, niños y niñas, porque ahí también ocurre, ahí también hay, y si no hay ahí capacitación, no hay protección. Y con la data de la escuela argentina, muchísimo más. El 50% de los adolescentes deja la escuela secundaria. Y a mí me parecía tan incremental esto, de la idea de la alfabetización tecnológica, y el uso de la data personal. Porque fíjense en lo que hace cualquier adulto que lo hagamos. A mí me pasa porque en los momentos en que quiero compensar la adrenalina política, tengo unos grandes desvelos como a las 2 de la mañana y me pongo a leer cosas de decoración, ¿no? Para reflejar la mente, ¿no? Esas cosas. Bueno, y digo, bueno, y bueno, para poder entrar te piden la data personal, la letra chica, esa letra chica que decía Soledad. Uno lo hace en uno y el otro día en el celular tiene 500 revistas de decoración. Y uno dice, ¿cómo? Los chicos hacen eso, entregan los datos sin consultarse, porque la ansiedad, la curiosidad por usar el juego es mucho más veloz que los adultos, está regado de data personal de los niños y adolescentes en la red. Entonces eso es muy abrumador, y entonces sí necesitamos
aprender los padres a cuidar. Todos los lugares donde hay niños y adolescentes son lugares, tienen que transformarse en lugares de cuidado. Me pareció muy importante lo que dijo Claudia, la verdad no sabía que habían adherido. Siempre prefiero para mí mejor que no adhieran, sino que saquen su propia ley. Porque la ley nacional se desactualiza muy rápido, en general por el problema de las jurisdicciones siempre son principios generales, pero cada provincia conoce la realidad sobre la que tiene que actuar. Entonces, mejor siempre es una ley propia, y bueno, por algo, dice Claudia, bueno, hay esa cosa de adherimos y frustración, porque tenemos ley pero no tenemos política. Es mucho más saludable siempre que las provincias generen su propia ley, porque la propia ley genera de alguna manera, lleva al Estado un conocimiento más adecuado de los actores que tienen que implementarla en los distintos lugares, en los juzgados, en las escuelas, en los clubes sociales, digamos, tiene un conocimiento más adecuado de ese universo. Así que, por eso, insisto y cierro con esto, cada uno de nuestros legisladores en esas provincias tenemos que luchar para que se nacionalice el tema, que tengamos un piso de cuidado. Tener un piso de cuidado es empezar a hablar de este tema en todas las provincias, y después si sacamos leyes para que haya un piso, digamos, más efectivo, con un Estado activo, bueno, ese es el punto de llegada. El punto es la velocidad, no hay mucho para esperar, porque la verdad que la infancia y la adolescencia es bastante huérfana en Argentina. A veces tienen orfandad emocional de sus propios padres y sus propias familias, y sobre todo la orfandad emocional que tienen hoy de la dirigencia política nacional, que no logra ni siquiera ponerse de acuerdo en lo que tiene que invertir. No hemos logrado a 2006, a cuántos años de la sanción de la Ley Nacional de Educación, cumplir con el presupuesto de inversión. Dijeron que todos los oficialismos lo iban a cumplir, 6%. Bueno, todavía desde 2006 nadie lo cumplió. Así que bueno, velocidad y herramientas propias en las provincias me parece que es la vía más rápida para cuidar mejor. Enorme placer haber compartido esto, Caro, te agradezco la paciencia, la excelente moderación, y ha sido un placer encontrarnos en estos espacios. Me encantó, Laura, la verdad, esto de mirar mejor dónde son los espacios de cuidado. A veces no son los institucionales oficiales, sino son todos los ámbitos donde transitamos. Y bueno, celebro que esta es una agenda que podamos multiplicar y que cada vez, bueno, consigamos más aliados dentro y fuera del Estado. Bueno, gracias. En nombre del Instituto Moisés Levenson, agradecerles a todos los que estuvieron en este conversatorio. Bueno, muy especialmente a ambos legisladores, con una agenda siempre ocupada, pero con una agenda que hoy lo decías vos, Carla, muchas veces la política o los políticos no tienen en sus prioridades estos temas, y hoy vemos dos personas que tienen un arduo trabajo. Estuvieron presentes también Estela Jacuzzi, que decía Checho, legisladora de la provincia, que también trabajó este tema, Laura, que actualmente es concejal y ha trabajado este tema. Es decir, somos muchos, y me parece que hay que, tomo lo último que decías, ojalá el Levenson sea esta herramienta y este vínculo para que multipliquemos, para que llevemos a todo el país las experiencias legislativas de ustedes, que es la voz de todos nosotros también, porque nos representan, porque nos sentimos muy bien representados, y tomando el nombre de ese programa en la provincia de Santa Fe, que fue Ronda de Palabras, ojalá haya más ronda de palabras con los chicos, más ronda de palabras entre los padres, más rondas de palabras entre todos, porque seguramente si lo escuchábamos, como también decías hoy, Carla, que los chicos muchas veces no son escuchados o no les damos la palabra para escucharlos, no podemos saber lo que les pasa y no nos enteramos de esto que está sucediendo. Así que por más encuentros como estos, poner siempre el instituto a disposición para esta temática y para multiplicar todas las temáticas que tengan que ver con la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, de las mujeres, para discutir otros temas y para políticas públicas.
De nuevo, agradecer también a las autoridades del Levenson, a Hernán, a Romina, a Gonzalo, que hizo de anfitrión, y bueno, quedaron algunas preguntas seguramente sin contestar. Claudia de Jujuy pedía un contacto, así que bueno, Flor, Antonella, que en el chat le pasen, algunas capacitaciones de Checho, y bueno, gracias en nombre de todo el Instituto Moisés Levenson. Nos vemos. Chao, gracias por todo.